Ok, seguimos adelante entonces con las clases de teoría de control. El tema de hoy, introducción a los sistemas de control, parte 2, controladores Bang Bang. ¿Mm? A ver en qué consiste. Según Wikipedia, un controlador Bang Bang es también llamado todo nada o on-off o controlador de histéresis. Es un tipo de controlador muy usado que conmuta su valor de salida abruptamente entre dos valores discretos. Es decir, la salida de este tipo de controlador es binaria. Puede valer o 0 o 1, o true o false, o 1 y menos 1. Eso hace que sea muy sencillo de implementar, encendido, apagado. ¿Mm? Tanto en lo que hace a software, si es que hace falta algo, como a electrónica. De hecho, muchas veces la electrónica que hace falta es mínima. Es un sensor, un componente y ya está. Se usan en plantas que aceptan entradas binarias, encendido y apagado, como por ejemplo los ya mencionados equipos de aire acondicionado y las heladeras. Cada vez que arranca, que ustedes escuchan que arranca el motor de la heladera, se está poniendo en marcha un tipo de controlador como este. Como ya les comenté, este es un tipo de control no lineal, porque varía abruptamente entre dos valores, y si bien eso lo deja fuera de los tópicos de la teoría de control clásica y de los estudios que nosotros vamos a hacer de los sistemas, porque nosotros vamos a necesitar que nuestros sistemas sean lineales, es un controlador tan simple y tan usado que me parece que es interesante conocer su existencia y su aplicación. Y si bien, como dice la última oración, si uno se fija en la teoría, porque hay una teoría para analizar sistemas no lineales, se puede verificar que en algunos casos estos controladores son óptimos. Después les voy a comentar algún caso que tuvo que ver con un compañero de ustedes, de una implementación que hicimos de un sistema de control on-off. Si bien pueden ser óptimos, el principal motivo de su uso es la simpleza de su implementación. ¿Y de qué se trata? Bueno, supongamos que tenemos un sistema a lazo cerrado donde tenemos una entrada de referencia RDT, un comparador que nos devuelve la información entre la diferencia de la referencia y la señal de salida del sistema. Esa señal es el error. Eso va a entrar en nuestra ley de control, que ahora va a ser bang bang, y a partir de ahí tenemos la acción de control, la salida, que ataca a la planta. La salida del controlador, la acción de control, ataca a la planta y modifica la salida finalmente de la planta, que es medida por el sensor y vuelve para acá. ¿Qué nos dice esta ley? Dice que UDT vale on, 1, true, encendido, si el error es mayor que un cierto umbral. Y dice que UDT va a ser off, apagado, false, 0, menos 1, cada vez que EDT sea menor que un cierto valor mínimo. O sea, cuando el error supera un máximo, U se enciende. Cuando el error es menor que un determinado mínimo, se apaga. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que tenemos una caldera, ¿sí?, cuya función de transferencia está dada por esto. Un sistema que va a ser de primer orden,
¿Por qué de primer orden? Porque el denominador tiene un solo polo, ¿sí? El denominador es tipo 1, es de primer orden. Entonces todo nuestro sistema es de primer orden. Viene dado por una ganancia que va a valer 80 grados por voltio y una constante de tiempo, tau sub c, que vale 20 segundos. ¿Sí? 20 por S más 1. Se supone que la función de transferencia incluye la etapa de potencia y que la misma está normalizada. Por eso, cuando nosotros como alimentación metamos 1 voltio, después de un determinado tiempo vamos a tener 80 grados centígrados en la temperatura del agua a la salida. Más adelante vamos a estudiar por qué este sistema se va a establecer, o sea, va a dejar atrás la parte dinámica y va a llegar a un valor fijo en alrededor de 80 segundos, que es 4 veces el valor de la constante de tiempo. Vamos a ver qué pasa ahora cuando a lazo abierto ponemos un escalón unitario. ¿Cómo va a ser la respuesta? Como era de esperarse, cuando la entrada es un escalón unitario de tensión, la salida en algún momento llega a los 80 voltios. Perdón, a los 80 grados. Eso quiere decir que la máxima temperatura que va a poder alcanzar el agua de esta caldera es de 80 grados. No le podemos exigir ni 100, ni 120, ni 2000. 80 es el máximo. Así que nuestro set point, o sea, nuestro valor de referencia, no va a poder superar los 80 grados. Como mucho, le podremos poner de manera conservativa 60 o 70 grados. Para que comprendamos este concepto, supongamos que dejamos atrás la caldera y pasamos al auto, ¿sí? Un auto con caja automática, para sacarnos de encima ese problema. Piso el pedal a fondo y espero a que el auto llegue a su velocidad máxima. Supongamos 180 kilómetros por hora. ¿Sí? A lazo abierto, cuando piso el acelerador a fondo, el auto comienza a aumentar su velocidad hasta que llega un momento en que se mantiene fija 180 kilómetros por hora. En esa condición yo podría diseñar un sistema de control a lazo cerrado que regule la velocidad del auto a 130, a 140 o a 150 kilómetros por hora. Pero no le puedo exigir 200 kilómetros por hora. No hay sistema de control que sea capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque a lazo abierto ya tenemos una limitación. Es muy importante, cuando uno analiza los requerimientos de lazo cerrado, saber cuáles son las limitaciones de nuestro sistema de lazo abierto. Entonces, volviendo a nuestra caldera, podemos esperar que si fijamos un valor de referencia del sistema ahora a lazo cerrado de 60 grados, deberíamos llegar más o menos en unos 30 segundos. ¿Sí? Deberíamos poder llegar en más o menos 30 segundos. ¿Cómo lo vamos a implementar y a modelar? De esta forma, tenemos nuestra caldera. Ahora nuestra referencia va a ser 60, ya no es más 1. Aquí la entrada era 1. ¿Pero por qué? Porque la entrada es directamente la acción de control. ¿Sí? Esto está medido en voltios, esto en grados centígrados. Pero ahora, trabajando a lazo cerrado, nuestra referencia va a estar dada en grados centígrados. 60 grados centígrados. ¿Sí? Esta referencia se va a comparar con
la salida, la temperatura de salida de la caldera. En función de esas dos tenemos el error y ahí aparece nuestro controlador donde se va a encender si el error supera cierto valor y se va a apagar, ¿sí? O sea, U va a estar encendida si este error es mayor que un determinado número y se va a apagar si este error es menor que un determinado número. Este es un diagrama de Simulink. Si ustedes lo quisieran implementar, Simulink es un complemento de MATLAB. Tenemos que los puntos de switching, o sea, estos valores de error que hacen que el sistema cambie de estado, se pueden ajustar de aquí. Y la salida del sistema va a ser o 1 o 0. Entonces, por ejemplo, para una banda de error, para un gap de más o menos 5 grados, o sea, le estoy diciendo a este sistema que esto es 5 grados y que esto es, menos 5 grados de error, ¿no? De error. O sea, tenemos más de 5 grados de diferencia entre el set point y la salida, o menos de menos 5 grados de diferencia entre el set point y la salida. Si eso ocurre, si seteamos el sistema así, fíjense qué pasa. Acá tenemos la referencia, 60 grados, y la salida de la planta. Como habíamos dicho, llega más o menos a 60 grados en 30 segundos. Pero fíjense qué ocurre. La temperatura sigue en aumento. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque como el error no es menor, o mientras el error no sea menor que menos 5 grados, la caldera va a seguir encendida. Recién cuando este error, esta diferencia supera los 5 grados, la caldera se apaga. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, empieza a caer la temperatura. Cuando baja por debajo de 5 grados del set point, se vuelve a encender la caldera. Entonces, fíjense que la acción de control alterna entre 0 y 1. Y la salida del sistema entre 65 y 55 grados. Se queda, no llega al valor justo, sino que se queda oscilando. Se queda oscilando entre estos valores de error. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si hacemos que la banda del error sea más chica? Bueno, las oscilaciones van a disminuir, pero la conmutación de estados entre encendido y apagado ocurre más rápido. Muy bien, vamos a ver ahora cómo implementamos esto en nuestro Arduino. Les recuerdo un poco cómo funcionaba este código. Arduino tiene dos grandes bloques, dos funciones principales. Una se llama setup, que se ejecuta una única vez, y otra que se llama loop, que, adivinen, se ejecuta indefinidamente. Cada vez que llegamos al final de esta función, comienza de nuevo. ¿Qué habíamos definido acá? Nuestro sistema estaba constituido por un Arduino Uno, un driver, un motor de corriente continua
con un encoder que está acá atrás, perdón por la desprolijidad, como sensor. ¿Sí? Con eso cerrábamos nuestro lazo. Entonces acá tenemos las cuestiones relacionadas con el encoder, que es nuestro sensor, con el driver, que es lo que le da energía al motor, y habíamos creado una estructura que llamábamos señales, donde agrupábamos todas las señales relacionadas con este sistema. La referencia, la salida de posición, que es la que vamos a tratar de controlar. A velocidad no le vamos a dar importancia por ahora, pero podríamos querer controlar velocidad. Ahí tendríamos dos funciones de transferencia distintas. La señal de error, la acción de control. Inicializamos todas en 0. Tenemos algunas funciones acá definidas. Con esta telemetría lo que vamos a hacer es mandar datos a la computadora cada un cierto tiempo, ¿sí? Vamos a mandar las señales que teníamos en este struct cada un intervalo de tiempo. Entonces en setup inicializamos nuestro puerto serie, una función de parpadeo que me indica a mí si el Arduino está vivo o si se me tildó. Esto está relacionado con el motor. Y vamos a el loop. ¿Qué tenemos en el loop? Bueno, la señal de referencia, que para mí va a ser 1000. ¿1000 qué? 1000 pulsos de encoder. Hace un par de clases vimos cómo funcionaba este sensor. Si lo tienen que repasar, revísenlo en los videos. Pero esta es mi señal de referencia, 1000. Acá leemos la salida del sistema en signals.i. Ponemos el valor que está leyendo el encoder. Acá hacemos la adquisición. Y ahora viene el control bang bang. ¿Cómo era esto? Bueno, primero que nada encontramos el valor del error, ¿sí? Que es la referencia menos el valor actual de la salida del sistema. Definimos un gap, ¿sí? El valor, el valor en pulsos que va a significar esa diferencia entre ese error, ese máximo error permitido. Y ahora vemos. Si el valor absoluto de ese error es mayor que el gap, o sea, si estamos fuera de los límites de esos más o menos 500 pulsos, entonces, si el error es mayor, le damos toda la potencia al motor en un sentido. Y si el error es menor, le damos toda la potencia al motor en el otro sentido. Y esto de acá, con esto, implementamos un control tipo bang bang. Es una línea de código. Y con estos dos salimos. Esto lo que hacía, ¿se acuerdan? Convertía el float de la acción de control en un valor entero entre menos 255 y más 255, y esto se lo transmite al motor. Vamos a compilar esto, entonces este código vamos a ver cómo funciona. Le damos run ahí para que lo cargue. Y fíjense qué pasa. Nuestro motor queda variando entre dos valores justamente. Lo podemos ver acá en la gráfica, en esta gráfica de acá,
donde en azul estamos viendo la salida del sistema. La referencia, les recuerdo, era 1000 pulsos. Y acá vemos que esto oscila entre 1500 y 500. En rojo, acá abajo chiquito, podemos ver la acción de control. Vamos a hacer una cosa, para poder verla, para poder comparar estos valores, cuando la grafique la voy a multiplicar por 100. Solo en el gráfico, ¿sí? Solo en el gráfico la voy a multiplicar por 100 para poder ver mejor las dos señales. Para un segundito. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver acá? Vemos cómo la salida del sistema oscila entre estos dos valores extremos, mientras que la acción de control pasa de el máximo valor positivo a el máximo valor negativo. Bueno, lo que podríamos hacer ahora, este es un gap bastante grande, lo ven en el video que lo que se está moviendo este motor es un gap bastante importante, un poco más de un cuarto de vuelta. ¿Cómo haríamos para tener un control un poco más fino? Bueno, la forma sería achicando este gap. Era 50, lo vamos a llevar, perdón, 500 lo vamos a llevar a 50. Y veamos qué ocurre ahora. El control es más fino, pero ahora las oscilaciones son muchísimo más rápidas. Y los cambios de estado también lo son mucho más rápidos. Probemos ahora hacerlo todavía más fino, llevémoslo a 5 pulsos. Yo no sé si ahí ustedes en el video llegan a ver que que el motorcito se quedó vibrando. Me parece que el video, que la cámara no lo llega a captar. No, no lo toma, pero no sí. lo toma, la cámara no lo toma, pero créanme, no sé si lo escuchan ustedes, y bueno, lo ven acá la señal, la voy a detener, cómo la salida del sistema ahora oscila muy rápidamente. A medida que hacemos ese gap más pequeño, la oscilación se va haciendo más rápida. Y porque el cambio de estado así lo va a exigir. Uno de ustedes me pregunta por qué al principio es más largo el movimiento hasta llegar a hasta que empieza a vibrar. Bueno, porque arrancamos en 0 y tenemos que llegar al valor de referencia, que es 1000. Lo vamos a hacer muy grande, lo vamos a hacer 10.000. ¿Sí? Vamos a hacer que nuestra referencia sea 10.000 pulsos, a ver si podemos ver esto mejor. A ver si yo llego a capturarlo.
A ver si lo llego a capturar en el plot. Más o menos llegamos. ¿Qué ocurre acá? Bueno, acá se cortó un poquito antes. Ya que estamos, y ya que puedo, lo voy a hacer de nuevo con 5000 puntos nada más como referencia. Ahí le pegué a la cámara. Ahí está. Esto no es nada, esperen un segundo, porque ahora tengo que volver a cargar el código con la nueva referencia que van a ser 5000 pulsos. Así vemos todo. Perfecto. Nos quedemos con esto. Ahora le pusimos de referencia solo 5000 pulsos. Entonces fíjense qué es lo que ocurre acá. Acá podemos dividir en dos esta respuesta. Por un lado, esta primera etapa, donde el sistema tiene que llegar al valor de referencia. Entonces, en esta etapa no oscila, porque como el error es siempre mayor que el gap, como el error siempre es mayor que el gap, entonces el estado de la acción de control es siempre encendido, es siempre toda la potencia hacia un lado. Y luego, cuando entramos en la zona donde ya el error es menor que, creo que habíamos fijado en 50 pulsos, acá sí comienza el sistema a controlar y a cambiar el estado de la señal de salida, de la acción de control. Perdón. Acá sí se empiezan a ver los cambios de estado de la acción de control. Acá hay otra pregunta muy interesante. ¿Se puede llegar a romper el motor por hacer un gap muy pequeño? Se pueden romper muchas cosas. Se puede romper el motor, se puede romper el driver y se puede romper la mecánica que tengamos asociada a este motor. Este motor está ahí solito, mi vida. Pero seguramente en un sistema real lo tendremos asociado a algo. La mecánica tendría que estar preparada para este tipo de control. Hay una técnica de control no lineal que se llama control por modos deslizantes, que se basa en hacer esto muy rápido. Tan rápido que el motor no se da cuenta. ¿Sí? Pero es una técnica muy particular. Esa técnica, lo único que comparte con este tipo con lo que estamos viendo ahora, es que la salida oscila entre dos estados, o tiene dos estados posibles nada más. ¿Sí? No es barata, todas las ventajas que tienen los controladores on-off, esa ley no la tiene. Tiene otras ventajas, pero esas no. Entonces, este tipo de controladores, todo o nada, se usa en sistemas lentos. Se usa en sistemas lentos. Por eso se usa en la heladera, por eso se usa en el aire acondicionado. Normalmente en sistemas donde hay controles de temperatura o tal vez de volumen de un líquido, ¿sí? Pero a nadie se le ocurriría usar un sistema de control on-off para el control de velocidad crucero de un vehículo, ¿no? Imagínense lo incómodo que sería fijar la velocidad en 120 km por hora, en autopista, por supuesto, y que el auto oscile entre 125 y 115. Sería una locura.
Entonces, se usa en casos especiales, pero cuando se puede usar es realmente económico, realmente robusto, de muy bajo mantenimiento y anda bien.